Y entonces nosotros nos encontramos más o menos que a partir de los 50 se comienzan a dar movimientos de protesta fundamentales en todo el país, muy importantes. Entre uno de esos movimientos fue el movimiento ferrocarrilero de 1959. Después fue el movimiento de los maestros, después fue el movimiento de los médicos, después fue el movimiento de la mayoría de las universidades del país, de los jóvenes, que concluyó con el movimiento estudiantil de 1900, estudiantil popular, que así se llamó, de 1968, que el Estado mexicano reprimió con la matanza en Tlatelolco. Ahí fue, ese es el periodo en el que hay una gran división en el país. Una cosa es el México anterior al 68 y otra cosa es el México después del 68. Ahí se dividió, son dos, un parteaguas. La Universidad Mexicana comenzó a tener ese proceso de autonomías. Sinaloa, Michoacán, el Estado de México, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que concluyó prácticamente con todas las universidades estatales. ¿Qué es, en esencia, la autonomía? La autonomía de la universidad, en esencia, es la posibilidad que tienen maestros y estudiantes de organizar su universidad donde haya libertad de expresión, donde cada joven, cada estudiante y cada maestro es responsable de lo que piensa, que no haya ninguna cortapisa a poder pensar y decir yo soy esto. Católicos, protestantes, etcétera, liberales, comunistas, etcétera, los colores que sean. Esa es la autonomía. No es una ínsula donde aquí no puede entrar la autoridad y la universidad no tenga la obligación de informar a la autoridad qué se hicieron con los recursos, o que alguna gente cometa un delito y se meta entre a un terreno universitario y ya queda libre. No. Esa es la autonomía. Claro que la autonomía se tiene que preservar, es decir, una autoridad desde un agente de tránsito, tú no puedes entrar al terreno de la universidad. Hay un procedimiento. Te puedes manejar de ahí para fuera de estos terrenos, te puedes manejar algo que tú quieras, pero aquí en los terrenos de Ciudad Universitaria, de la universidad, no. Esto es lo que se percibía. No fue sino hasta el gobierno de López Portillo. Estamos hablando cerca ya de los 80, cuando se incluyó la autonomía. Ahora, esto es sumamente importante por lo siguiente. Es sumamente importante porque refleja el cambio que se va dando en el país. Se va dando el cambio en el país. Y este cambio fue significando poco a poco impedir lo que se daba en los 60. Ustedes veían en el colegio civil
lleno de soldados buscando a quién aprender, jóvenes, estudiantes, trabajadores, etc. Que poco a poco se ha ido acabando esto. Ahora, este proceso que yo les señalo de transformación del país, de la creación de la autonomía de la universidad, de ir cambiando el carácter de las instituciones, el carácter de la universidad. Nosotros nos encontramos con lo siguiente. Les decía, la universidad era vista como una institución para difundir cultura. Para difundir cultura. Ahora hay una transformación educativa mundial muy importante. La universidad no es solamente para difundir cultura. La universidad debe crear cultura en sus instituciones. O sea, cuando nosotros hablamos de la universidad que se encargaba de difundir la cultura, nosotros recogíamos maestros, recogíamos un texto que nos parecía importante, uno editado en Argentina, otro en España, otro en Rusia, etc. Y le decíamos al alumno, este es un libro de texto. ¿Cuál era el resultado? Que aquí venían una serie de experiencias que no coincidían con las experiencias de los jóvenes a los que nos estamos dirigiendo. Pero actualmente se dice, no, la universidad debe crear cultura. Entonces aquí en este momento nos encontramos que los maestros y los estudiantes ya no solamente tienen que tener una labor docente, sino que tienen que tener una labor de investigación. Tienen que tener una labor de investigación para que su preparación, ya sea en ciencias sociales, en filosofía, en política, en biología, etc., respondan a las necesidades. Porque ahora nosotros tenemos lo siguiente: el país nuestro, que hasta 1955 era un país fundamentalmente agrario, es un país industrializado. Y ahora este país industrializado tiene una industria de manufactura y se está quedando atrás con respecto al desarrollo científico y tecnológico que se está dando en el mundo. Bien, como ven ustedes, más o menos esta era la serie de inquietudes. Por supuesto, había un ambiente difícil para maestros y estudiantes, porque había una persecución del Estado por parte de las ideas que se tenían. En esas condiciones nos encontramos otro elemento. Las universidades no contaban con el apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado veía en esas instituciones islas en las que se desarrollaban jóvenes y maestros ajenos a su influencia. Así también no se permitían los cambios en los planes y programas de estudio. Había planes y programas de estudio de años. Por otro lado, no se permitía el ingreso de los estudiantes, era un ingreso limitado, el de los jóvenes que podían entrar a la universidad. En esas condiciones, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León era una facultad que se había formado en los 50 con
una idea de los